Han pasado más de 2 años desde que comencé en el área de la tecnología, principalmente en el desarrollo de software, y tengo que decir que esto ha cambiado mi vida. Hoy te voy a contar exactamente cómo conseguí mi primer empleo y qué haría si nuevamente tuviera que conseguirlo o empezar de cero. Voy a contar detalle por detalle de cómo lo logré. Me dedico al desarrollo web corporativo, pero también soy freelance, también hago trabajo independiente en donde hago administración de servidores, implementación de base de datos, desarrollo de aplicativos, automatizaciones, bueno, en fin, estoy dedicado al 100% al desarrollo. Pero esto no siempre fue así. Y para entender esta historia hay que irnos tiempo atrás. Inicia Storytime. Yo no siempre estuve trabajando en tecnología, por el contrario, trabajaba en otras áreas totalmente muy distintas, como en plantas de producción, vendedor, servicio al cliente, trabajé varios años como químico, pero acompáñenme y les cuento. Años atrás tenía un trabajo fijo, sí, estable, pero un trabajo rutinario, donde tenía que llegar, cumplir mis funciones y no había mucho progreso por donde avanzar. Era un trabajo de esos clásicos donde cumples su horario, vas a presencialmente, cumples su horario, haces unas actividades y listo, entregas resultados, ya está. Por ser un espacio donde tocaba asistir presencialmente, pues no tenía mucha libertad de hacer pues otras actividades. Realmente me dedicaba 100% a ir a la empresa y volver. En un punto de mi vida eso me comenzó a atormentar porque pues uno de los grandes miedos es quedarse uno estancado o no avanzar en su profesión. Y yo pensaba que me estaba deteniendo, me estaba quedando muy quieto. Básicamente me estaba quedando atascado. Pero igual, de algún lado había que vivir, había que generar ingresos. Yo trabajaba, cumplía, me esforzaba, pero al igual, por más esfuerzo que le metía, yo no sentía que yo avanzara. Realmente sentía como ese flujo de sentirse como uno no explotando su potencial, o sea, me sentía que me hacía falta algo. Siempre he sido una persona con hambre de crecer, con hambre de aprender, con hambre de salir adelante. He tenido la fortuna de siempre estar preparándome en cualquier aspecto de mi vida, siempre trato de informarme, educarme en lo que esté haciendo y siempre ha sido así. ¿Cómo descubrí el mundo del desarrollo? Un día un amigo se me acerca, estábamos estudiando, me dice que estaba perdiendo la materia de inglés y entonces que lo ayudara a pasar. Yo por suerte pues tenía buenos conocimientos en el inglés, dije que listo, que no había ningún problema y básicamente pactamos de que yo entraba a sus clases, le realizaba sus evaluaciones, le realizaba sus trabajos, básicamente me hacía pasar por él. Entraba a las clases, me hacía pasar por él, si preguntaban yo contestaba, si hacían evaluaciones yo las hacía, si le ponían trabajo yo se los hacía. Haciendo eso tuve la oportunidad de conocer gente que se dedicaba al área de la tecnología. Pues yo sí sabía que existía el mundo de la tecnología y todo esto, pero era como por allá, muy distante, como otras personas donde se desarrollan y ya, nada más. Ayudándole a mi amigo a pasar esas materias de inglés, conocí ese grupo de amigos, en donde pues eran un parche de amigos muy frescos, de esa gente que es muy relajada. Era tan bacano que después de un tiempo yo me les terminé uniendo pues al parche. Nos hicimos amigos, pasábamos mucho tiempo juntos y comenzamos a compartir pues más actividades, jugamos videojuegos, hacíamos reuniones, conversaciones y en todas estas actividades siempre salía el tema de lo que ellos hacían, que era desarrollar y programar. Al inicio yo no entendía básicamente nada porque pues ellos hablaban conceptos muy técnicos de código, del lenguaje, qué estaban haciendo, qué funciones hacían, qué estudiaban, qué proyectos tenían, cómo hacían para resolver los problemas que se les presentaban. Y pues a pesar de que yo no entendía nada de eso, yo me sentía muy alegre por lo que ellos hacían. Dentro de mí pensaba, oiga, qué bacano es esa profesión. Reunirme con ellos y escucharlos era algo muy agradable. Una noche de esas donde uno se cuestiona la existencia, yo después de una reunión de esas de juegos y todo el tema, me puse a investigar pues qué era el tema como tal de código, ¿sí? Porque pues estaban las clases pasándole las materias a mí. Pasaba con mi parche de amigos y ellos se las pasaban hablando de redes, infraestructura, código, desarrollos, programación. Entonces pues un día yo terminé eso, llegué a mi casa y no sé hasta qué horas me desvelé investigando sobre esa información. Yo creo que investigué de todo, qué era el código, qué lenguajes existían, cómo era la vida de la gente que trabajaba en desarrollo, qué trabajos habían, en qué países podía yo conseguir esta clase de empleos. O sea, mejor dicho, yo lo investigué todo. Y conforme yo iba investigando, pues yo iba sintiendo como más esa atracción por ese mundo. Porque tomé la decisión de cambiar al mundo de la tecnología.
En un punto de tanta investigación y de buscar contenido, videos, información, yo sentía que esa chispa dentro de mí se estaba activando y tenía como ese deseo de seguir investigando y aprender y, ¿por qué no? Pues en un futuro conseguir un trabajo sobre esto. Al inicio, cuando comencé a investigar, yo comencé todo por mi cuenta. Comencé a ver videos, comencé a consumir contenido referente al tema del desarrollo de la programación. Me empecé a empapar de la web, buscaba, investigaba. Yo dije, oiga, qué bacano sería como coger realmente conocimientos y no solo como un pasatiempo de algo de que uno estudia y ya. No, yo dije, voy a fortalecer mis conocimientos. Fue allí cuando me metí a estudiar en el SENA. En el SENA me salió la oportunidad de estudiar desarrollo de software. En esa temporada me acuerdo que trabajaba en el día como químico y en la noche pues iba a estudiar. Mi jornada era muy larga, era muy pesada porque pues claro, trabajaba de 7 de la mañana a 5 de la tarde presencialmente en planta y de ahí salía hacia a mi salón de clases y ahí comenzaba a estudiar de 6 a 10 de la noche. Yo le cogí un hobby muy bacano a la programación, me gustaba investigar, ya todo lo que consumía era conforme al mundo de la programación, miraba videos, miraba formas de hacer funciones, miraba todo el contenido en desarrollo. Entonces yo me comencé a empapar del tema. Me gustó tanto que comencé a hacer unos proyectos con las personas que estudiaba ahí. Story time de la puerta que se me abrió para lograr mi primer empleo en el desarrollo. Estudiando conocí a gente muy bacana porque pues como todos nos estamos preparando y estamos enrutados hacia un mismo camino, que era desenvolvernos algún día en algún trabajo conforme a lo del desarrollo de la programación, pues no sabíamos ninguno mucho de ese tema, sí nos informábamos, íbamos aprendiendo, íbamos haciendo unos trabajos, pero pues en fin las risas no faltaban. En esto estudiando recuerdo que había gente muy pila, muy pepa, que aprendía y cogía las cosas súper rápido, como habían otros que no, que eran un poquito más se tomaban su tiempo para aprender, pues, pero cada quien iba a su ritmo. Estudiando nos dieron la posibilidad de tener una opción de grado para cuando uno está estudiando. Resulta que uno tiene que pasar una parte académica y una parte práctica. La parte académica es aprobar todas las materias con trabajos y proyectos, y la parte práctica es finalizas tu parte académica y vas a una empresa a prestar el servicio como un trabajador, a reforzar todos esos conocimientos, pero ya como tal en la industria. A mí me dijeron que teníamos la posibilidad, bueno, a todos nos dijeron que teníamos la posibilidad de presentar un contrato de aprendizaje se llama, en donde pues precisamente eso, la empresa te contrataba después de terminar tus estudios y ibas a presentar la oportunidad laboral allá. Yo escuché eso y yo le metí la ficha porque me pareció muy bacano. Yo dije, oiga, qué bacano que uno esté estudiando y ya al finalizar pues tenga una empresa que lo vaya a uno a contratar y pues tener una primera experiencia. Le metí la ficha, yo me sentí muy contento, le metí la ficha. De 7 a 5 trabajaba en la empresa, de 6 a 10 me iba a estudiar en el SENA y de 10 a 12 llegaba ahí a hacer proyectos o trabajos que tenía. Como me gustaba, pues no lo sentía tan agotador porque pues estaba en algo que realmente a mí me emocionaba, ¿sí? No siempre todo fue una maravilla. Yo también tuve tropiezos y aquí comenzaron mis primeros pinos para conseguir ese primer empleo. Llega un punto a la mitad de la carrera en donde yo le estaba metiendo mucho la ficha y me dice, no, mire, Johannes, que usted no puede presentar el contrato de aprendizaje porque pues usted no se encuentra habilitado. Tiene que buscar otra forma de graduarse. Yo sentí como que embarrada porque iba a ser como una primera oportunidad, o sea, una primera experiencia de poder aportar todos esos conocimientos o todas esas bases con las que me estaba preparando para ingresar a ese primer empleo. Pero pues me dijeron que no, que tenía que buscar otra opción. O sea, me dieron unas opciones, recuerdo que era como pasantías, trabajo final y otra cosa como una tesis. Entonces yo pues monitoreados no podía porque pues ya les digo, yo en las mañanas era químico y en las tardes pues tenía que ir a estudiar y pues no me quedaba más tiempo de prestar otro servicio adicional. Entonces no podía, descarté las pasantías. Tesis, eso era una galleta porque tocaba con mucho más tiempo irla presentando y la sustentando y todo eso. Entonces no. Y lo otro fue un proyecto productivo en el cual tenía básicamente que hacer un proyecto lo suficientemente bueno para presentarlo, exponerlo y que me lo aprobaran los jueces en ese momento y pues para pasar mi parte práctica. Entonces bueno, pues cuando había más opciones, pues así fue. Justo en ese momento cuando se acabó la parte académica, la mayoría de mis amigos yo sí tenía la oportunidad de ir a presentar su contrato de aprendizaje, entonces ellos tomaron el rumbo de contrato de aprendizaje y nos dividieron como en dos grupos.
las personas que podían hacer, ir a presentar la parte práctica en una empresa y las personas que no podíamos. Entonces yo estuve en las personas que no podíamos. En esas personas que no podíamos se hicieron unos grupos que fueron asignados por el profesor, el instructor en ese momento, en donde decían, bueno muchachos, ustedes van a trabajar en este proyecto, presenten este proyecto y se van a grabar. Y los otros vayan a su etapa práctica, hagan su primera experiencia laboral y pues vuelven. Listo, entonces bueno, ya como me tocaba a mí, yo dije, listo, no importa. No hubo parte de práctica en empresa, pues vamos a meterle la ficha, vamos a seguir aprendiendo esto del desarrollo y metámosle la ficha a este proyecto. Entonces, listo, me formaron con mi equipo de trabajo, éramos como 4 o 5 personas que estábamos en el desarrollo del proyecto. Ese proyecto, pues básicamente era un CMR, un aplicativo modular donde iba a presentar varios servicios de facturación, de consultas, de registros y todo eso. Yo recuerdo que estaba tan emocionado que yo iba aprendiendo todo lo que yo iba aprendiendo en mi día a día. Me vi un video de cómo hacer un login y ¡pum! Se lo metí al proyecto. Me veía cómo hacer una autenticación exitosa, se lo metí al proyecto. Cómo normalizar las bases de datos, se lo metí al proyecto. Cómo guardar registros, pues se lo metí al proyecto. Cómo guardar imágenes, videos y todo eso, pues se lo metí al proyecto. Ese SMR resultó siendo un CRUD, básicamente. Actualizaba, leía fotos, subía, eliminaba, tenía login, tenía autenticación, tenía una base de datos que era muy sencilla, era como 5 tablas, era una base de datos chiquitica. Le metí todo lo de seguridad pues, para guardar los datos y en un punto pues era muy bacano, estamos presentando un proyecto muy bacano que quedó postulado para brindar un servicio al centro donde estábamos y pues era muy bacano, era una implementación muy bacana. Estaba cursando mi proyecto y recuerdo que en ese momento pasó algo que yo no creía y me cambió el chip de una. Resulta que uno de mis compañeros, los cuales estaban en el grupo de que no tenía la posibilidad de presentar un contrato de aprendizaje, él consiguió una oferta laboral y se fue a trabajar en esa empresa y a presentar su primera experiencia laboral. Yo cuando me entero de eso, yo me quedé como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Si se supone que solo unos podían presentar eso y los otros pues no podíamos presentar eso, pero una persona de ese grupo lo logró. Yo me quedé pensando como, uy, o sea, ¿cómo lo hizo? Bueno, pasó así el tiempo, tuve la oportunidad de reunirme con él, una vez que estamos en grupo me reuní con él, le pregunté qué estaba haciendo, que cómo lo había hecho, que en qué andaba, y me comentó que él había conseguido esa experiencia, esa primera experiencia, esa oportunidad laboral, mediante un tema de pasantías. Resulta que él tenía que sustentar sus conocimientos para graduarse, igual que todos, pero él buscó la empresa le accedió con el contrato, tuvo un acuerdo y simplemente lo contrataron. Básicamente me contó a detalle todo lo que había hecho, cómo se había postulado, cómo había tenido la entrevista, qué había dicho, qué conceptos había tenido, cómo se había desenvuelto en la parte documental para presentarlo al SENA. Bueno, mejor dicho, me explicó de todo. Y yo como que, what, como que toda esa información para mí se me abrió una puerta. O sea, se me desbloqueó una puerta que yo no sabía que existía y se me abrió una cantidad de oportunidades. Yo comencé como a analizar, oiga, qué bacano, si esta persona lo logró, pues ¿por qué yo no lo voy a poder lograr? Y efectivo, eso fue fijo. Él me contó eso y yo creo que a la semana yo me comencé a preparar para conseguir una oportunidad, porque sí, el proyecto es muy bacano, le da a uno muchos conocimientos, le da muchas herramientas, me iba a dar la opción de grado, pero pues es una oportunidad laboral de ir a trabajar en una empresa, de tener tu primera experiencia laboral, pues eso iba a ser algo que tenía mucho más peso, pensaba yo en ese momento. Si les está gustando el contenido, recuerden darle like, suscribirse, dejarme un comentario, esto me ayuda a entender si les está gustando e ir trabajando sobre la línea de ese material. ¿Listo? Sigamos. Yo cojo y comienzo a enviar mi hoja de vida como loco. Lo envié por todos lados, comencé a enviar, aplicar, pero pues obviamente teniendo en cuenta todo lo que mi compañero me había dicho de cómo iba a ser la presentación, de cómo postularme básicamente. Y yo comencé a enviar hojas de vida como pasante, pum, en todas las empresas. Y eso, o sea, eso fue increíble porque efectivamente, tal como él me dijo, así pasó. Yo comencé a enviar hojas de vida y a la semana me comenzaron a contactar de una. Y resulta que en la industria
cuando está contratando y ven el tema de pasante, lo llaman a uno muy rápido. O sea, yo creo que lo llaman a uno mucho más rápido de pasante que como ir a conseguir un primer empleo solo. A mí me llamaban de pasante, bueno, que Johan, ¿cómo estás? Vimos su oferta, queremos hacer una entrevista contigo, ¿cuándo puedes? Y así yo tuve entrevistas, pum, 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 pum. Y resulta que presentando entrevistas, pues sí, claro, o sea, era algo que yo decía, oiga, pero se supone que no tenemos eso, pero si uno lo pasaba como pasante, eso o se le da la oportunidad y simplemente uno legalizaba ese tema de pasantía como un vínculo laboral, que era también una forma de justificar la parte práctica. En una de esas, me dio como por comentarle a un profesor al cual yo le tenía que entregar, o sea, era como nuestro líder de proyecto, me dio como por comentarle, dije, profe, mire, yo estoy haciendo este trabajo, posiblemente me salga una oportunidad laboral, entonces pues yo le voy a seguir metiendo la ficha, pero pues si me sale la oportunidad laboral, pues la voy a tomar. Y él me dijo, bueno, cuénteme qué pasó, yo le conté todo el tema de la pasantía, y me dijo, como su compañero, yo le dije, sí, exactamente como él. Dijo, no, qué bacano, una cosa a la otra, listo, bien, desde mi trabajo y ahí quedamos. Yo aproximo que pasó una semana o 15 días y me llama ese profe, me dice, Johan, hay esta oportunidad para presentar el servicio como desarrollador de software para esta empresa, como se me comentó que estaba postulándose para pasantías, pues yo lo recomendé y quiero saber si le interesa. Y yo le dije, pues claro. O sea, yo le dije, pues claro, obviamente ya estaba buscando mis otras oportunidades, pero pues me abrían una más. Yo dije, pues sí, claro, de una. Yo le dije que de una. Esta empresa estaba buscando un cargo training, que era una persona que estuviera estudiando para presentar algunos servicios o ya obviamente hacer la pasantía y pues hacer un tema training, que es mientras uno estudia ir reforzando sus conocimientos, pero pues corporativamente. Y esa fue pues mi primera oportunidad. Enganchado por el profesor al que yo le estaba presentando el servicio de generar el proyecto. Él fue el que me enganchó, me buscó esa oportunidad y yo pues muy bacano porque era la primera oportunidad que tenía de generar un desarrollo, de estar trabajando corporativamente y pues obviamente ir avanzando mis conocimientos. No hubo ciencia, me postulé, me llamaron, me recomendaron y me solicitaron, listo, perfecto. Fue mi primera experiencia como trainer. Justo en ese momento yo estaba muy feliz por esa nueva oportunidad que se había abierto, pero también tenía un poco de nervios y tenía un poco de temor, porque pues al igual yo tenía mi trabajo como fijo en la área que les estaba comentando y tenía que ingresar a otro campo en el cual yo no tenía nada de experiencia. Entonces yo sentía como nervios y miedo, pero entre mí yo estaba muy feliz. Yo dije, oiga, qué bacano conseguir esta experiencia para laborar y pues aguanta iniciar. Llegó un punto donde yo no sabía si decidir si realmente dejar el trabajo que tenía fijo e irme a esa nueva área. Yo estaba como así indeciso, pero pues al igual me arriesgué. Yo me fui para la nueva área, dejé mi trabajo como químico, me fui a esa nueva área y listo, le metimos la ficha. Cuando uno está estudiando y uno sale al tema laboral, uno piensa que tiene todos los conocimientos, o sea, uno piensa que lo sabe todo. Y no, realmente uno no sabe nada, uno sale a estudiar y uno no sabe nada, o sea, uno sabe lo básico, listo ya. Resulta que cuando yo entré a esa empresa como training, que era estudiante, básicamente lo bacano de las empresas es que cuando te contratan en esa clase de cargos, pues la empresa sabe que uno no sabe nada, sí, o sea, básicamente uno no tiene experiencia, entonces básicamente a uno no le piden nada, ¿sí? A mí me pedían como haga esta consulta a la base de datos, pero solo consulta. Nada de actualización, nada de eliminación de datos, nada, solo consulta. O verifique ese fragmento de código y hágame una descripción de qué es lo que hace. O decláreme esta variable. O créeme este nuevo campo puntual en esta base de datos, pero supervisado. O le hace toda esta documentación para verificar qué es lo que hace el aplicativo en los cuales yo iba a comenzar a desarrollar. Entonces, al inicio, la empresa sabe que uno no sabe mucho, pero cuando está contratado de esa manera, lo bacano es que la empresa le brinda a uno todo ese servicio de irlo preparando puntualmente pues, para lo que uno va haciendo. Eso es lo bacano. Cuando uno está en esos cargos, la empresa a uno no le exige mucho. Realmente, pues cosas muy básicas. Lo que sí le exigen a uno es como que uno tenga la disposición de aprendizaje, de que esté abierto a tener retroalimentaciones y a ir pues, mostrando esas ganas de querer trabajar. Y yo, papá, yo lo que tenía de sobra era eso, ganas de demostrar que quería ir aprendiendo. Entonces yo le metía la ficha, iba hacia lo que me decían, toda la buena actitud, lo aprendía, lo documentaba, lo entregaba, pásenme la otra que, mejor dicho, es que me trabajo. Bueno, básicamente esa era como mi actitud en ese primer empleo.
Yo en ese momento aprendía de todo y claro, lo que pasa es que uno es nuevo y realmente para uno todo es nuevo de lo que uno está viendo. Cada línea, cada función, cada método, cada forma de hacer las cosas, pues para mí era muy nuevo y yo trataba de absorber todo lo que yo más pudiera. O sea, era mucho, pero trataba de absorber todo, todo, todo. Por lo menos no aprendérmelo, pero sí saber para qué se implementaba. Después de un tiempo, pues muy, bueno, muy bacano, tuve mi experiencia, conocí gente, entregué mis trabajos, entregué mis cosas, pero pues bueno, ya se acaba la parte de entregar ese nivel, porque pues ya tenía que certificarme ante esto, no quedó más que agradecer, muchas gracias por la oportunidad, todo muy chévere, una cosa a la otra, dejando las puertas muy abiertas y pues agradeciendo pues esa primera oportunidad que me habían brindado de pues tener una experiencia como programador en el mundo pues corporativo. Ya di las gracias, me despedí, cogí todos mis certificados que me habían dado, los presenté al SENA para que me emitieran el certificado y listo, está muy bacano. Listo, me gradué, me dieron el diploma, todo esto, listo, bien, chévere. Y yo justo en ese momento dije, uy, marica, qué bacano, la rompí, ya la saqué del estadio. ¿Por qué? Ya tengo mi certificado, ya tengo experiencia. He hecho proyectos, no, mejor dicho, yo ya estoy deshecho. Yo me decía, con todo lo que he logrado, mejor dicho, ya la otra semana tengo experiencia, tengo certificado, la otra semana ya tengo trabajo. Entonces yo no me preocupaba, yo entregué mi salí de esa empresa y yo pensaba que a la otra semana ya me iba a estar contratando a la otra empresa. Y la verdad es que no, la verdad es que qué error tan grande que uno piensa que eso, que conseguir trabajo es así de fácil. Mi primera experiencia sí fue por una referencia, fue porque un amigo me comentó cómo pude hacer su etapa práctica y también pues porque me engancharon a esta nueva oportunidad. Entonces sí, mi primera experiencia fue por recomendación, también obviamente pues por el esfuerzo que le metí, porque pues no recomendaban a cualquier persona, sino personas que le metieran, que mostraran las ganas. Entonces sí, mi primera experiencia fue así, pero esta es la primera parte de una serie de 2 videos donde cuento cómo logré conseguir mi primer empleo. Por aquí les dejo el video de la segunda parte en donde me enfrenté a la industria tratando de buscar esa tan anhelada experiencia laboral y todo lo que me pasó y los tropiezos que tuve que hacer para poder conseguir un puesto en la industria. Sin más, a todos gracias por llegar acá y nos vemos en el siguiente video. Vayan a visitarlo. Chao.